El propósito fundamental de esta grabación es ayudarle a descubrir de una manera amena y comprensible el hasta ahora para usted misterio de la radiodifusión en ondas cortas. Esta grabación está diseñada para el oyente sin conocimientos radiofónicos y a la vez como consulta para radiodifusores, programadores, locutores, radioaficionados, diexistas y cualquier otra persona relacionada con este apasionante mundo de las comunicaciones. Las ondas cortas, un mundo fascinante. Es muy difícil determinar exactamente cuándo comenzaron los oyentes de ondas cortas. Este recibe transmisiones desde áreas muy remotas en su propio idioma o cualquier otro. La primera transmisión inalámbrica aceptada fue hecha por Marconi en el año 1896 y la distancia fue de unos 2 kilómetros. El siguiente año, 1897, la transmisión fue realizada desde una estación en alta mar a 30 kilómetros de la costa. Estos fueron los primeros pasos de la radio. Los años de la Segunda Guerra Mundial hicieron que más y más personas conocieran las transmisiones radiales que llegaban hasta ellos con informaciones del conflicto bélico por potentes emisores que se escuchaban en la mayor parte del mundo. Hay muchos oyentes, aquellos que escuchan las ondas cortas, los que oyen las conversaciones de pilotos con las torres de control en los aeropuertos, los que escuchan las transmisiones oficiales, las emisiones de radioaficionados, las operaciones de rescate, las emisiones en clave Morse, las transmisiones espías, las transmisiones privadas. Miles de transmisiones diferentes y al mismo tiempo se escuchan diariamente en su área y quizás usted no sabe que existen. Cuando usted comprende los sonidos y ruidos que escucha, se convierte en un prisionero de las ondas. En nuestra sociedad actual, muchos estudiantes sintonizan las ondas cortas para obtener material para sus estudios y clases. Además, se conoce la situación mundial, por ejemplo, al acostarse o levantarse antes de leer los periódicos. A todo esto, sumamos las transmisiones culturales y de enseñanza de los idiomas de cada país. Como ejemplo, podemos citar a Radio Japón, que transmite clases del idioma japonés con traducciones al inglés, español, francés. Todas estas lecciones de idiomas son producidas y transmitidas por especialistas y algunas de ellas ofrecen textos gratis para los que así soliciten. Hay dos tipos de oyentes en las ondas cortas: el radioaficionado, persona que está autorizada por los servicios encargados para tener comunicación de doble vía, o sea que tanto puede escuchar como también puede transmitir, y el oyente aficionado común, persona que no necesita autorización oficial y que puede escuchar cualquier transmisión radiofónica. Este último es el primer paso para convertirse en un radioaficionado. Para comenzar este fascinante hobby, primero debe organizarse. Quizás usted ya tiene un receptor de ondas cortas, pero si no lo tiene, permítame darles ciertas referencias importantes que debe saber a la hora de comprar el suyo. Cuando se va a elegir un receptor para la escucha de ondas cortas específicamente, este debe tener ciertas condiciones necesarias para una excelente y precisa sintonía. Comencemos con la estabilidad, que no es más que la capacidad del receptor para mantener una frecuencia sintonizada sin salirse de ella. Esta es crucial cuando se escuchan las transmisiones de la banda lateral única o single sideband, como por ejemplo los radioaficionados, telegrafías, señales de teletipo. La estabilidad no es tan crítica cuando se sintonizan las estaciones internacionales en AM. Otra especificación es la sensibilidad, que no es más que la capacidad del receptor para recibir las señales más críticas. Esta no es determinante en la recepción de estaciones poderosas, pero en el caso de la recepción de estaciones pequeñas resulta muy conveniente. Otra especificación es la selectividad, característica que poseen los receptores más sofisticados, en la cual éste
rechaza la interferencia que pudiera ocasionar otra estación en una frecuencia muy cercana a la que se quiere escuchar. Un mal muy común en los aparatos de radio producidos en serie para consumo doméstico es la descalibración del dial, o sea, que la aguja no marca el lugar específico respecto al número del dial en la cual transmiten las estaciones. En estos casos, se hace muy difícil la sintonización de una estación en una frecuencia que ya usted conozca. Para determinar esto, antes de adquirir cualquier radio, infórmese y conozca una frecuencia específica de alguna estación comúnmente escuchada en ondas cortas. Luego, trate de sintonizarla en el receptor que vaya a adquirir y así se dará cuenta el margen de error en la calibración del dial que éste pudiera tener. Si ya tiene un receptor, desarrolle el mismo procedimiento y familiarícese con el margen de error que éste pueda tener. Al ir escuchando las diferentes partes de esta grabación, usted podrá sacar sus propias conclusiones y conocerá en realidad sus necesidades de escucha. De esa manera, podrá elegir el receptor más indicado. Otra alternativa sería obtener la opinión de algún radioaficionado amigo antes de adquirir su receptor o para comprender el suyo. Luego de esto, comience a familiarizarse con las estaciones locales de su área en AM, o sea, amplitud modulada. Compréndalas, conozca sus frecuencias de transmisión. Así es más comprensible la sintonización de otras emisoras. Luego, trate de sintonizar algunas estaciones en AM de localidades cercanas y que usted conozca sus frecuencias. Si esto no es posible y usted escucha una estación lejana, espere la identificación de la estación y compare la frecuencia con la de la estación local siguiente. Así se comienza a conocer la separación, o sea, la calibración del dial de su receptor. Es bueno que sepa que las estaciones radiales, por ley, deben identificarse cada media hora, lo cual le permite saber fácilmente cuál es la estación que usted escucha. Las estaciones locales o nacionales quizás estén a pocos kilómetros de distancia, pero vamos a adentrarnos a otro mundo: la escucha de las estaciones fuera del territorio nacional, que regularmente distan a miles de kilómetros. Antes de pasar a la recepción de transmisiones internacionales, debemos familiarizarnos con los términos usados por estas, no sin antes conocer primero qué significan esos números y letras que tiene su receptor. La literatura del dial en la mayoría de los receptores para el mercado del continente americano viene expresada en inglés. Comenzamos con las letras MW. En inglés significa medium wave, o sea, onda media. Esto es lo mismo que AM, y que significa amplitud modulada. Es aquí donde se encuentran la mayoría de las estaciones locales. Esta banda comienza en la frecuencia de 525 kHz hasta los 1610 kHz. Esta es una banda de recepción local, pero esto no impide que se puedan escuchar en esa banda estaciones de otros países, sobre todo en horas de la noche y cuando las estaciones de su área apagan sus transmisores. La frecuencia en esta banda viene expresada en kilohercios, que significa 1000 hercios o ciclos por segundo. La frecuencia de una estación en AM, por ejemplo, en los 650 kHz, significa que su transmisor produce un zumbido conocido como portadora, originado por la vibración de un cristal de cuarzo a 650.000 veces o ciclos por segundo, o sea, 650 kiloveces por segundo. En el caso de señales radiales que se expresen en ciclos, kilociclos, megaciclos, se adoptó utilizar el término hertz o hercio en español, en honor al científico alemán Enrique Hertz, quien fue el descubridor de las ondas etéreas. En el dial de FM o frecuencia modulada, usted se va a encontrar la frecuencia expresada en megahertz o megahercios, que significa 1.000.000 de ciclos o hercios por segundo. Esta banda es todavía más local que la AM,
y comienza en los 88 MHz hasta los 108 MHz. Por otra parte, la onda corta o shortwave, en inglés con las siglas SW, viene expresada en kilohercios o, para abreviar, se puede expresar también en megahercios. En la página de información adicional encontrará usted las frecuencias que corresponden a cada banda de la onda corta y que son operadas por las estaciones internacionales, y la dimensión de la antena a usarse para una mejor recepción. Además de todas estas siglas en su receptor, en el dial de onda corta usted puede encontrarse con el término wavelength, que significa la longitud de onda, y es expresada en metros. Se puede conocer el metraje de una estación si se conoce su frecuencia, o viceversa. Se puede conocer la frecuencia de la estación si se conoce el metraje o longitud de onda. Existe una fórmula para esto. Simplemente divida la frecuencia de la estación entre 300.000. Esta cifra significa aproximadamente la velocidad de la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. En caso contrario, si usted conoce el metraje de la estación, simplemente lo divide entre 300.000 y obtiene la frecuencia. Otro término que aparece en algunos receptores son las letras CW. En inglés esto significa Continuous Wave, o sea, onda continua. Si su receptor tiene este término, puede usted escuchar las transmisiones de telegrafía en clave Morse y también las emisiones de radioaficionados. Otros receptores lo expresan con las letras SSB, que en inglés significa Single Side Band, o sea, banda lateral única. En ambos casos, usted escucha la transmisión por la mitad del canal, la cual produce una modulación que no se entiende escuchándola en los receptores que no tengan este selector manual. Aclaramos que las emisiones de radio en AM, tanto nacionales como internacionales, no necesitan este conmutador para separar la señal radiada. Ahora, si su interés es escuchar emisiones en telegrafía, radioaficionados, debe hacerse de un receptor un poco más especializado con un BFO integrado. Este no es más que las siglas en inglés de Bit Frequency Oscillator. Es un oscilador de frecuencia que discrimina la señal, convirtiendo en audio la mitad de la misma. Algunos receptores poseen un limitador automático de ruidos y se expresa con las letras en inglés ANL, o sea, Automatic Noise Limiter, con una función similar al blanqueador de ruidos que en inglés se llama NB o Noise Blanker. Estos no son más que unos filtros adicionales en su receptor para eliminar gran parte de los ruidos innecesarios. Otra de las cosas que pueden encontrarse en algunos receptores es el control automático de ganancia. En inglés se expresa con las letras AGC o Automatic Gain Control, el cual limita las señales muy fuertes y amplifica las más débiles. También podrán encontrar el trimmer de la antena, que en inglés significa antena trimmer, el cual busca el punto de la mejor resonancia de la antena. En la página informativa adicional, las figuras 1, 2, 3 y 4, encontrarán ustedes los más populares diseños de antenas. Estos son de muy fácil y económica construcción. Les recordamos que si usted desea escuchar una estación específica mejor que las demás en una banda determinada, debe cortar una antena específica para esa banda. Esto le permitirá una mejor recepción en esa banda específica. Para las dimensiones de las antenas de cada banda, también pueden referirse a la página informativa adicional. La tierra para el receptor que aparece en la figura 4 de la página informativa no es absolutamente necesaria para la recepción, pero esta contribuye grandemente a evitar las interferencias eléctricas. Para eliminar algunos ruidos y descargas eléctricas, invierta los polos del enchufe del receptor en el zócalo de la corriente eléctrica.
Fuera de su receptor hay otros términos utilizados. Uno de ellos es DX. Estas dos letras regularmente causan cierta confusión entre los nuevos oyentes, y no son más que una abreviación que significa larga distancia. Si está escuchando una estación a muchos kilómetros de distancia de ella, usted está haciendo un DX. El diexismo es, pues, la disposición de tratar de escuchar cualquier estación distante. Para ser un buen diexista debe tener práctica, paciencia y experiencia. Algunas de las estaciones internacionales tienen programas especializados para los diexistas, en los cuales dan información sobre nuevas transmisiones de otras estaciones, cambios de horarios de transmisión. Muchos diexistas reportan para esos programas dando informaciones que benefician a los otros oyentes. En el facímil anexo encontrarán las direcciones de algunas de las más importantes asociaciones de diexistas en el mundo. Además de estas, existen muchas otras en todos los idiomas. Al final de las indicaciones, escucharán algunas de las identificaciones de las más importantes estaciones internacionales para su fácil localización. Otro término utilizado es la abreviación IRC. En inglés, International Reply Coupon, o sea, cupón de respuesta internacional, reconocido y usado en todos los países que pertenecen a la Unión Postal Universal. Estos pueden ser adquiridos en la oficina de correos de su localidad. Cuando usted reporta una estación y quiere estar más seguro de recibir su contestación, se le debe incluir la cantidad del franqueo de retorno, o sea, 1, 2 o 3 cupones de respuesta, dependiendo de la lejanía del país a donde es enviado. Las principales estaciones contestan los reportajes de sus oyentes sin tener que enviar cupones. Siguiendo con la lista de términos, tenemos ahora el código Q, utilizado mayormente por los radioaficionados y el oyente de la onda corta. Otro es el código SINPO, el cual sirve para reportar las estaciones escuchadas, enviando los datos más importantes para sus departamentos técnicos, y así los ingenieros pueden evaluar la calidad de la recepción de su estación en el área de donde le llegue el reporte de recepción. Nunca deje de enviar el código SINPO cada vez que reporte las señales de una estación, tanto comercial, aficionado, militar. Junto a esta grabación encontrará usted un facímil para un reporte de recepción en inglés y español, el cual puede tomar como modelo para sus reportes. También incluimos el significado de los códigos Q, SINPO y el RST. Además, los nombres y direcciones de los principales clubes de oyentes, así como también una tabla de conversión de horas y algunos diseños de antenas de recepción. Si usted decide reportar telegrafía o CW, deberá utilizar el código RST, que significa en español inteligibilidad, fuerza de la señal y tono. Una de las partes más interesantes entre radioaficionados y los oyentes de las ondas cortas es el intercambio de tarjetas QSL. La QSL es una tarjeta postal impresa con alguna fotografía o motivo alusivo al país o a la estación que la envía. Estas tarjetas contienen la contestación a su reportaje de recepción si éste fue correcto. Además de la tarjeta QSL, algunas estaciones envían a sus oyentes brochures con fotos y horarios de sus transmisiones, banderines, bumper stickers, calcomanías. Cuando usted reporte una estación de ondas cortas, utilice todas las casillas del facímil adjunto y por lo menos ofrezca 15 minutos de información del programa que escuchó, ya que si este reporte no está completo, puede usted no recibir la confirmación por parte de la estación. Recuerde que la estación no está obligada a contestar su reporte si lo considera no correcto con su archivo de programación del día que usted escuchó. Siempre recuerden que las emisoras internacionales usan la hora GMT, o sea de Greenwich, en sus emisiones, para poder ubicar a sus oyentes en todo el mundo. Greenwich es una pequeña ciudad de Inglaterra
en donde supuestamente pasa el grado de longitud cero del mundo, o sea que es la mitad del mundo. Debido a eso y por convenios internacionales, se toma esta hora como referencia mundial. En el facímil anexo pueden encontrar la conversión de horas con Greenwich. Muchos países implementan estaciones oficiales para suministrar horas y mediciones especiales precisas. Tal es el caso de la WWV en Boulder, Colorado, que transmite en las frecuencias de 2.5, 5, 10, 15 y 20 MHz, o sea, 2500, 5000, 10.000, 15.000 y 20.000 kHz, las 24 horas del día. Esta emisora posee un reloj atómico que tiene un margen de error de 1 milésima de segundo cada 25 años. Además de la hora exacta cada minuto, la estación WWV transmite reportes de propagación, manchas solares de sus oyentes. At the tone, 19 hours, 25 minutes, Coordinated Universal Time. En Hawái, el gobierno de los Estados Unidos posee otra estación con mensajes específicos para la navegación militar y comercial que ofrece también la hora cada minuto. Esta es la WWVH. At the tone, 23 hours, 29 minutes, Coordinated Universal Time. National Bureau of Standards, WWVH, Kikaha, Hawaii. This station broadcasts on the internationally allocated standard carrier frequencies of 2.5, 5, 10, and 15 megahertz, providing time of day, standard time interval, and other related information. Inquiries regarding these transmissions may be directed to the National Bureau of Standards, Time and Frequency Services Section, Boulder, Colorado, 80302. Aloha. En el Canadá existe otra estación dedicada a servir la hora oficial en inglés y francés cada minuto, las 24 horas, los 365 días del año. Esta es la CHU, que transmite en las frecuencias de 3330, 7335 y 14670 kHz. CHU Canada, Eastern Standard Time, 6 hours, 24 minutes. 10 heures, 24 minutes. Además de Estados Unidos y Canadá, existen estaciones similares en Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, Checoslovaquia, Ecuador, Francia, Alemania, Inglaterra, Guam, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Mozambique, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Sudáfrica, España, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Unión Soviética y Venezuela. Estas emisoras, además de transmitir la hora oficial de sus respectivos países, suministran datos en forma de señales de pulso con el fin de orientar a la navegación guardacostas como estas. O también como esta. Para la transmisión de mensajes, fotos, datos de las condiciones atmosféricas, no solo son utilizadas estas vías. Todos ellos pueden ser enviados también vía satélite, ya sea en forma de audio, telegrafía o video. Estas señales de satélite se reciben de la siguiente manera. Les recordamos que junto a esta grabación están incluidos los diseños más comunes de antenas para la recepción de ondas cortas. Las medidas utilizadas en estos diseños están expresadas en pies y se incluyen en la tabla junto a las frecuencias límites para las transmisiones de las estaciones internacionales de cada banda.
Con esto puede usted mismo fabricar su antena de acuerdo a las bandas que va a escuchar mayormente. Si usted quiere ser más selectivo y construye una antena para cada banda, existen unos selectores de antenas usados generalmente por los radioaficionados y son de muy bajo costo y también de fácil instalación. Puede informarse de todos los materiales que se utilizan en la construcción de su antena, tales como alambre de cobre, aisladores, cable coaxial, plugs, selectores, en cualquier establecimiento dedicado a expender productos eléctricos, repuestos de radio y televisión, que esté más cerca de usted. Tiene que tener presente que las descargas atmosféricas o rayos pueden causar serios daños a los componentes de su receptor. En caso de que usted viva en un lugar apartado y lejos de pararrayos, podría su antena captar estas descargas y fundir su aparato. En estos casos, recomendamos desconectar la antena y la energía eléctrica del receptor durante tormentas eléctricas. Para su tranquilidad, esto no sucede frecuentemente, pero sería lamentable perder un receptor por quizás un descuido o desconocimiento. Luego de tener todo esto instalado, al encender su radio, empieza usted a descubrir un maravilloso mundo de sonidos, ruidos, beepers, clics, claves, transmisiones en otras lenguas. Comienza usted a escuchar la onda corta. Pero para esto es necesario que se vaya familiarizando con los sonidos y ruidos que va a escuchar. Los sonidos de las ondas cortas responden a una variedad de pitos, beepers, clics y ruidos. Para el oyente casual, estos son una colección de sonidos irritantes y molestosos. Pero para los entusiastas, estos ruidos son los símbolos de un fascinante hobby: escuchar la radio. Todos esos ruidos y sonidos que usted recibe causan un mundo de intrigas. 905 564 905 ¿Es esta una estación espía? 564. Muchos oyentes en todo el mundo piensan que así es, pero muy lejos nadie contesta esa pregunta asegurándolo públicamente. Estas emisoras con transmisiones numéricas utilizan muchas frecuencias para transmitir mensajes descriptivos en muchos idiomas. Siguen un horario regular tanto las transmisiones en inglés como también en español. 5, 4, 5. 5, 4, 5. 5, 4, 5. Así como también existen transmisiones espías, las hay clandestinas, operadas por grupos opositores a los gobiernos y transmiten desde lugares secretos con transmisores generalmente de poca potencia. La tecnología moderna ha creado complejos e increíbles sistemas para la transmisión de mensajes de un sitio a otro por el milagro de la radiocomunicación. Algunos de estos mensajes son tan simples como encender y apagar a intervalos un interruptor que interrumpe una señal continua. A esto lo llamamos onda continua o telegrafía, y en inglés se conoce como CW o Continuous Wave. Estas señales del código Morse, muy populares en el espectro de las ondas cortas, son fácilmente reconocibles. He aquí un ejemplo. Ocasionalmente, algunas estaciones militares y comerciales utilizan otra forma diferente dentro de la misma telegrafía. En este caso, la misma onda continua está siempre presente y no sale del aire aunque el operador apague el interruptor. Escuchemos este ejemplo y comparémoslo con el anterior. Otra de las señales comunes, similar a la telegrafía, es el radioteletipo, conocido en inglés con las letras RTTY, y es mucho más rápido que la telegrafía.
Los teletipos solo envían letras, números y símbolos. Estos son usados mayormente por las agencias noticiosas. Para el envío de telegramas, las embajadas reciben por este medio enclaves, mensajes e instrucciones de sus países. Para mensajes policíacos internacionales, enviando datos y récords de criminales, así como también pronósticos del tiempo y mapas meteorológicos. Esta señal de teletipo que viaja por el aire es recibida por un receptor. Luego se pasa a un convertidor que las descifra para terminar en un aparato impresor al cual le llamamos teletipo, que las escribe. Este es similar al télex utilizado comúnmente en las oficinas y posee este sonido característico. Para el envío de fotografías a través de la radio, la técnica usada es diferente. Estas se captan como si fuera un disco en malas condiciones, o sea, con mucho scratch, y se van formando línea por línea a través del aire. Escuchemos. Otro sonido similar es la televisión de barrido lento. Esta es otra de las técnicas utilizadas para la transmisión de imágenes por radio. Estas transmisiones son realizadas por radioaficionados generalmente y se van formando en su aparato de televisión, naturalmente con un convertidor de señales, pero estas imágenes son fijas, no tienen movimiento y regularmente los radioaficionados transmiten fotos propias o de paisajes y regiones de sus países de origen para que su interlocutor conozca sus tierras por lo menos en imágenes fijas, que también pueden ser transmitidas a color. Escuchemos ahora cómo viajan estas imágenes. Una de las más importantes aplicaciones de la radio es la transmisión de datos desde un punto a otro. Mensajes acerca de las lluvias, vientos, niveles de las aguas, presiones, temperaturas, convertidos en tonos, lo cual facilita las transmisiones a grandes distancias. Escuchemos estos tonos. La amplitud modulada, o AM, es la forma de transmisión comúnmente usada por las emisoras internacionales y los aficionados de la banda ciudadana. Pero la AM sufre desvanecimientos causados mayormente por disturbios atmosféricos que alteran parte de la onda radial. Esto se conoce como desvanecimiento o en inglés fading, y se escucha de esta manera. La atmósfera influye en estos cambios. El amanecer y la puesta del sol tienen gran repercusión en estos fenómenos. Escuchemos un ejemplo de perturbación de señal debido a esos cambios. La propagación se refiere al salto que da la onda luego de ser transmitida por la antena. Esta se refleja, dependiendo de la frecuencia, en una de las 8 capas de la ionosfera, que es a su vez una de las capas más altas de la atmósfera que cubre la Tierra. En ocasiones usted escucha una estación con doble señal, es decir, que a su receptor llega la señal en forma directa y también llega la señal que rebota en la ionosfera. Naturalmente, esta última es recibida con cierto retraso y se escucha la estación como si fuera un eco.
Oigamos este ejemplo. Para proteger de intrusos sus frecuencias de transmisión y para acostumbrar a sus oyentes a un sonido característico y a una fácil sintonía, las estaciones internacionales transmiten repetidamente señales musicales, ruidos de aves, nombres, primeras notas del himno. Estas son llamadas señal a intervalos y son repetidas durante los 20, 10 o 5 minutos, dependiendo de la estación, antes de comenzar las transmisiones, y que identifica la estación o país que las origina. Escuchemos algunos ejemplos. Primeramente, escucharán la señal de intervalos de Radio Austria en Viena. Esta es la señal de Radio Canadá Internacional. La siguiente es bastante conocida. Es la señal que identifica a Radio Deutsche Welle, la voz de Alemania. La siguiente identifica a Radio Exterior de España. Y por último, el inicio de las transmisiones en español de la Voz de los Estados Unidos de América. This is the Voice of America. The following program is in Spanish. Buenas noches, América. Este saludo cordial es la bienvenida a la programación vespertina de la Voz de los Estados Unidos de América, que se estará transmitiendo en las siguientes frecuencias y bandas. 17.780 kHz, banda de 16 metros. 15.400 kHz, 19 metros. 11.895 kHz, 25 metros. 9.670 kHz, 31 metros. 6.190 kHz, 48 metros. Y 1.180 kHz, banda de 254 metros, en la onda media. Iniciaremos nuestra programación. Cuando se dedica a escuchar las transmisiones de ondas cortas, se sienta usted ante una ventana al mundo, en donde puede escuchar idiomas y dialectos que nunca antes ha imaginado, como este. Hii ni sauti ya Kenya. Na sasa basi ni saa 12 kamili za asubuhi. Hamjambo nyote mnaosikiliza asubuhi ya leo. Tuwatangazia kutoka sasa hadi saa 5 usiku katika meters 484.8. Además de las transmisiones de las estaciones internacionales, existen otras que son de doble vía y que están radiadas en la mitad de la banda. O sea, lo que se conoce en inglés con las letras SSB, que significa Single Side Band o banda lateral única, y que solo puede ser escuchada cuando se usa el BFO, que es un dispositivo que tienen los receptores más sofisticados para la escucha de ondas cortas. Oigamos este ejemplo de una transmisión de radioaficionados en Single Side Band sin usar el BFO. Pero al poner el interruptor del BFO, podemos escucharlo de esta manera. Muy bonita transmisión nuevamente, Carlos. Fuertísima. Fuertísima. Entonces, Carlos, que tengas felices sueños. Un bonito
mantenimiento resto del fin de semana. Hay otros modos de transmisión de señales con informaciones y claves dentro del ocupado espacio radiofónico, mediante un carrier. En este procedimiento, que quizás lo podemos llamar banda independiente o multiplex, muchos mensajes como voces, teletipos, telegrafía, telemetría o cualquier cosa pueden ser enviados al mismo tiempo a través de estos carriers, que naturalmente necesitan un codificador para ponerlos aparte a cada uno. Escuchemos un ejemplo. Otro de los ruidos característicos y más frecuentes entre los oyentes es el heterodino, que no es más que la interferencia producida por una estación cercana, ya sea comercial o de aficionados, como por ejemplo la banda ciudadana, especialmente los usuarios del Canal 19. No todas las señales de interferencia son casuales, también las hay intencionales. Por razones políticas, muchos países del mundo interfieren transmisiones de otros que van dirigidas hacia esos y no quieren que sus ciudadanos escuchen. Así, estos tienen las llamadas señales de defensa, que no son nada más y nada menos que potentes transmisores en las mismas frecuencias de las transmisiones invasoras. Estos sonidos, en forma de abejas, bloquean la transmisión y no permiten o dificultan la escucha. Hay otros sonidos de interferencia no intencional producidos generalmente entre los aficionados. Escuchemos un ejemplo de una interferencia no intencional de una señal telegráfica. Además, existe otro tipo de interferencia conocida en inglés como splatter, y que no es más que la sobremodulación producida en la banda lateral interfiriendo las frecuencias vecinas. Escuchemos. Otro tipo de interferencia es el creado por máquinas industriales y científicas en forma de barrido rápido. Después de todas estas, existen otros tipos de interferencia en las ondas que el radioyente tiene que enfrentar: las eléctricas. Una de las más comunes es la de las lámparas fluorescentes, muy escuchadas en las frecuencias bajas. Así también, interferencias de equipos eléctricos como secadores de pelo, taladros, aspiradoras, quienes suman la lista de visitantes intrusos en su receptor. Cuando las líneas de electricidad en los postes fuera de casa están sobrecargadas, especialmente en las primeras horas de la noche, también pueden producir interferencias a su receptor. Cuando su receptor está cerca de otro equipo electrónico como los aparatos de televisión, los escáneres, las señales que llegan pueden tener cierta interferencia como esta. Uno de los ruidos más confuso y comúnmente escuchado es el famoso pájaro carpintero ruso, que comenzó sus transmisiones a mediados de la década del 70 y que, traducido por un equipo electrónico muy sofisticado, resulta ser una señal de radar muy poderosa que permite detectar cualquier intruso todavía a grandes distancias de las fronteras rusas.
No todos los ruidos en el espectro de la radiodifusión son causados exclusivamente en la Tierra. Muchos de los ruidos que usted escucha acompañando las transmisiones radiales son ruidos cósmicos. Distintas galaxias, el planeta Júpiter y hasta nuestro propio Sol producen radiaciones que a lo mejor pueden ser detectadas en algún segmento del espectro radial. Nuestro Sol es un generador especial de estos ruidos. Erupciones gigantes en su superficie producen anulidad en las comunicaciones, con todo y que tienen que viajar 149 millones de kilómetros antes de llegar. Existen publicaciones especializadas preparadas por científicos que anualmente hacen un pronóstico de las explosiones y manchas solares durante el año, ya que éstas afectan directamente a las transmisiones de ondas cortas a nivel mundial. Pero no todos los efectos del Sol son malos. Las comunicaciones de alta frecuencia mundiales dependen de la ionización, o sea, de la carga electrónica en las porciones más altas de la ionosfera. Cuando esta capa se carga, representa un gran espejo para las señales de ondas cortas, reflejándolas a grandes distancias de la Tierra. La atmósfera también produce interferencias. Esta es un gigante generador capaz de producir cargas electrostáticas de 100 millones de voltios a 100.000 amperes entre las nubes y el aire. Estas increíbles descargas, que son los rayos, pueden ser escuchadas como interferencias en los receptores a cientos de kilómetros de donde esté la tormenta. Estos ruidos son especialmente escuchados en las frecuencias bajas. Después de conocer los sonidos y ruidos más comunes en las ondas cortas, incluimos a continuación una serie de identificaciones de algunas estaciones en la América continental para su fácil reconocimiento. Aquí RAE, Radiodifusión Argentina al exterior. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, inicia su programa de las 16, hora local, 19 de Greenwich en idioma español, por la onda de LRA Radio Nacional, en la frecuencia de 11.710 kHz, banda de 25 metros. RAE difunde estas emisiones de lunes a viernes, sucesivamente en español, italiano, alemán, francés, inglés, portugués y japonés. Desde la cumbre del mundo hasta el punto preciso de su dial, Altiplano, en La Paz, Bolivia. Rádio Globo Notícia. 3 horas, polícia frustra assalto a banco e recupera todo o dinheiro roubado. O Globo no ar. 2 homens armados assaltam agência de automóveis na rua Francisco Eugênio, em São Cristóvão, levando cerca de 100.000 cruzeiros. En Viña del Mar la temperatura del aire es en estos momentos de 24 grados centígrados. Humedad relativa 55%. Radio Recreo, ¿qué hora es? El tercer punto de la señal que escucharon indicó las 14 horas. Radio Recreo CB111 y su estación de frecuencia modulada en 93.7 megaciclos transmiten ahora con la cadena nacional de emisoras. Desde la Vía 40, Polo del Desarrollo de Barranquilla, escuchan Radio Universal, HJAS, 1400 kHz, 5000 vatios de potencia. Radio Universal.
Está en sintonía con HCJB La Voz de los Andes, transmitiendo desde Quito, capital de la República del Ecuador, en la América del Sur. This is the Voice of the Andes radio station HCJB, heralding Christ Jesus' blessings in 13 languages around the world from Quito, Ecuador in South America. For a copy of our international program schedule, write to HCJB, Box 691, Quito, Ecuador. Transmite Radio Tarma desde la perla de los Andes del Perú, la decana de la provincia. Transmite CX24, Radio El Tiempo, desde los 1010 kHz, Montevideo, Uruguay. Radio El Tiempo siempre acompaña, siempre acompaña. Viva el día sin soledad y con alegría. En Barcelona y Puerto La Cruz, Ondas Porteñas está con usted, la mayor dimensión radial del oriente venezolano. This is Radio Belize, voice of the new Central American nation of Belize in the heart of the Caribbean basin. We are transmitting on frequencies of 834 kilohertz from Belize City, 910 kilohertz from Punta Gorda, 930 kilohertz from Corozal Town, 3.3 megahertz from the capital, Belmopan, and on an emergency frequency of 920 kilohertz from Belize City. Our transmitters are located on Princess Margaret Drive. CMQ desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Saludos amigos, esta es la onda internacional de Radio Televisión Dominicana, dando inicio a su programación dirigida a todos los dominicanos residentes en el exterior y a los hispanohablantes de América, Europa y el mundo. Nuestras transmisiones se originan en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Desde estas cálidas latitudes, bañadas por el Mar Caribe, y desde la más antigua ciudad de América, Santo Domingo, queremos extenderles un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a quienes quieren conocernos y a los que conociéndonos desean estrechar esta amistad. Son nuestras frecuencias los 9.505 kHz en 31 metros y los 5.970 kHz en la banda de 49 metros. Esperamos que nuestra programación sea de vuestro agrado y deseamos sentirnos más cerca de ustedes, porque amistad es esperanza. Usted escucha a Radio Clarín, con transmisiones en español las 24 horas del día en las frecuencias de 860 kHz AM, 105.5 MHz FM, 4.850 kHz en la banda de 60 metros y 11.700 kHz en la banda de 25 metros. Para el reporte de nuestras transmisiones, escríbanos a Radio Clarín, apartado postal 205-2, Santo Domingo, República Dominicana. Guatemala saluda al mundo desde TGN, Radio Cultural. Desde Tegucigalpa, transmite HRBC, la voz evangélica de Honduras. The Evangelical Voice of Honduras, radio station HRVC, Tegucigalpa, broadcast daily on these frequencies with programming in both Spanish and English. Our mail address is simply Post Office Box 270, Tegucigalpa, Honduras. El mejor servicio al mejor precio. XHD FM, 102.5 MHz, en México Distrito Federal. Frecuencia modulada estereofónica. Seremos tu música, cantaremos para ti.
Están ustedes en sintonía con su emisora amiga del Caribe, Radio Transmundial, transmitiendo desde Bonaire, Antillas Holandesas. Com seus estúdios e transmissores na ilha de Bonaire, Antilhas Holandesas, esta é a sua emissora amiga Rádio Transmundial. Tu Transworld Radio. Nadajemy audycję w paśmie... Ouvem a Rádio Transmundial com seus estúdios instalados em Bonaire, nas Antilhas Holandesas. هنا محطة إذاعة Trans World Radio. Broadcasting in 15 languages, this is Trans World Radio, the international sound of the Caribbean on Bonaire, in the Netherlands Antilles. Esta es la ciudad mágica, Panamá. Esta es su música alegre. Y esta es su alegre exitosa. La más alegre y más arriba de Panamá. Desde San Juan, Puerto Rico, transmite WATA. Good morning, everyone. This is NBS Radio 610, the voice of Trinidad and Tobago, broadcasting for the next 18.5 hours on assigned frequencies of 610 kilohertz AM with authorized power of 10,000 watts, and with a second service on 100 megahertz FM stereo. Somebody said, touching you, where'd be the eye? 780. You're getting it together with Super Soul Music from 10,000 watts of soul power. Why don't you drop in and browse around? Nini of Scandinavia is right on the corner of Church and Company Streets in Christiansted, St. Croix. Nini specialize in easy care. Las ondas cortas, un mundo fascinante. Producido y narrado por Teo Veras en noviembre de 1981 en Santo Domingo, República Dominicana. Revisado el 24 de febrero de 1999. La reproducción total o parcial de esta grabación por cualquier medio de comunicación o sitio público debe tener autorización escrita del productor. Para información adicional, marque el área 809, teléfono 562-2231. Fax, área 809, número 541-1177. Y en el internet, www.teoveras.com.do.